Bien, ni hablar de la contaminación costera por estas deposiciones del vertido que terminan anegando todo. Bien, ¿qué hacemos con esto? Porque generalmente son grandes volúmenes, tenemos grandes complicaciones, no es fácil de manejar este tipo de impactos, no es nada fácil, pero bueno, lo primero que hay que hacer, como todo proceso de tratamiento frente a un problema de contaminación, es parar el vertido, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, se está inundando una casa, pero no cierran la canilla. Gente, hay que cerrar la canilla, si no seguimos inundándonos, no. Entonces, lo primero que hay que hacer es cortar la fuente de vertido, que en este caso puede ser o un buque o un punto de extracción, lo que fuese. Lo primero, después la segunda etapa, bueno, dependiendo qué es lo que se quiera hacer, ¿no es cierto? Lo primero que hay que hacer es contener. ¿Cómo lo contenemos? Con sistemas como por ejemplo flotantes, ¿no? Que es como el hidrocarburo está sobre la superficie, se ponen barreras de contención para que no se siga dispersando. Bueno, pero una vez que tenemos eso, otra barrera, por ejemplo, son barreras, son aireadores, son como unas mangueras que tienen un sistema de aireación y que el movimiento de la aireación no permite que se disperse el vertido. Y después existen las barreras químicas que se ponen como geles o se ponen diferentes productos químicos que lo que hacen es una barrera química, lo cual no es recomendable porque estamos generando otro tipo de contaminantes y este producto que utilizamos no es biodegradable o genera algún impacto. Una vez que nosotros elaboramos la barrera, o sea que contenemos ese vertido, hay diferentes sistemas para hacer la limpieza y la eliminación. El mejor de todos es poner una bomba, aspirarlo o con espumaderas, sacarlo, extraerlo y llevártelo, tratarlo y ver qué haces con eso. Pero bueno, a veces no se puede. Lo que tenemos es utilizar la degradación biológica acelerada, que básicamente es inyectar oxígeno, lo cual es un proceso muy lento, no es muy rápido y genera un gran impacto. Después también tenemos lo que son agentes dispersantes, que vendrían a ser como detergentes, ¿no? Que lo que hacen es mejorar la disolución, que dispersen, que se emulsionen más rápido y que permita romper más rápido las cadenas. Pero bueno, generan muchos problemas de toxicidad, porque no es que cambia el compuesto químico, lo que hace es transportarlo de forma que lo dispersa, pero no es que lo degrada. Otra técnica que se utiliza es la combustión. Claramente no es la mejor, esto genera un gran impacto en todos los sentidos. Después, empleo de sorbente, o sea, acá lo que se tira es como si fuese alguna contaminación en suelo, que se te cae hidrocarburo, se tira algún tipo de material como acerrín, espuma de poliuretano y después se recolecta. Es una práctica común, no es la mejor, pero es una práctica común. Y después agentes de hundimiento, que esta es peor todavía, pero bueno, lo que se utilizan es algún material que lo que permita es que esto, en vez de que se siga dispersando, que se disuelva, que se emulsione, lo que hace es sedimentarlo para que vaya al fondo marino. No tengo muchas cosas positivas con este tipo de situaciones. No son buenas en ninguna de las metodologías, pero bueno, es lo que se puede hacer. ¿Qué sucede cuando tenemos un problema de contaminación en aguas subterráneas? Bueno, acá todo depende de muchos factores. Estos no son recetas mágicas, por eso les repito siempre, hay que evaluar qué técnica es la mejor para cada pasivo, para cada contaminante, bajo qué condiciones sobre todo, cómo circula el agua, qué tipo de sustratos estoy trabajando, muy permeable, poco permeable, dónde estoy afectando. Existen, por ejemplo, lo que son las barreras hidráulicas, que son generalmente construcciones
¿no? Donde frenan de alguna manera el escurrimiento del agua. ¿Para qué se hace eso? Bueno, se hace para que, por ejemplo, no sé si lo llegan a apreciar en esta figura, que lo que se hace acá es frenar la descarga natural para que se modifique y pase por otro lado. Ahora, ¿qué sucede cuando yo hago este tipo de situaciones? Bueno, si yo tengo un contaminante, acá lo que logré fue que no me llegue a un cuerpo de agua superficial donde yo por ahí tengo, no sé, procesos o tengo espacios recreativos o fauna y flora que proteger. Pero bueno, el contaminante sigue, solamente que cambió de curso. Después también se utilizan estos recursos de barreras, generalmente en la ingeniería civil, por ejemplo, para hacer, no sé, un subte, y si tenemos la napa alta, se genera este tipo de barreras, entonces no se me inunda el subte. Hasta ahí no más, porque después me sube la napa y tenemos complicaciones si no hay un buen sistema de drenaje. Después también existen barreras permeables reactivas. Estas barreras también son construcciones, pero son permeables, o sea, el agua puede circular sobre ella. Y bueno, dependiendo de qué tipo de contaminante, acá volvemos a lo mismo de siempre, dependiendo del contaminante que yo tenga, la cantidad es el tipo de barrera y la cantidad de barreras que voy a poner. Estas barreras vienen a ser como filtros naturales, donde el agua va pasando y se va reteniendo. Dependiendo del filtro, dependiendo el contaminante que estamos extrayendo, es después que no podemos dejar este pasivo o por ahí sí, eso hay que evaluarlo según cada escenario. Estas barreras, dependiendo del contaminante, es del material con el que se construye. Por ahí es un metal, por ahí es algún tipo de piedras con algún material específico que retienen el contaminante que yo quiero retener. O sea, todo tiene que ser evaluado, no hay recetas mágicas, solamente hay técnicas que se pueden adecuar a diferentes lugares. Y después está la atenuación natural monitoreada, que en esencia lo que hace este tipo de remediación es dejar que se autodepure, que se recupere solo, pero con un proceso de control para ir evaluando a medida de que pasa el tiempo. Si, por ejemplo, yo tengo una fuente de contaminación, me encuentro con este diagnóstico, esto es una pluma de contaminación, y con este sentido. Bueno, yo dejo de que mi fuente deje de contaminar y me veo de que ya por lo menos no se está expandiendo, quedó estable, quedó ahí. Este es mi pluma contaminada. Y a medida que va pasando el tiempo, voy viendo que mi pluma se va reduciendo porque por medio de procesos naturales hay una atenuación, hay una degradación y un mejoramiento de la situación. Y por último, a lo largo del tiempo, logré recuperar mi espacio contaminado de agua. ¿Qué sucede con esto? Bueno, esto es un proceso muy lento. Se hace generalmente cuando el impacto es muy chico, cuando el impacto generalmente es por contaminantes que se pueden degradar, por contaminantes que no sean muy peligrosos, y también se utilizan cuando no hay recursos económicos. O sea, lo único que hay para hacer es dejar de contaminar y que el ecosistema y los procesos de autodepuración se recuperen solos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, por diferentes procesos de atenuación natural, que son la biodegradación, o sea, esto lo dijimos que a partir del microorganismo se degrada la materia orgánica, la disolución, o sea, si tenemos sales, disolvemos estas sales y logramos que bajar las concentraciones a partir de reacciones químicas propias naturales, la evaporación o la absorción. La absorción, recuerden que es la capacidad que tienen de retener un tóxico, pero no lo transforma, solo lo retiene y por ahí lo transporta y lo lleva para otro lado. ¿Qué sucede con la remediación ex situ, ¿no? Cuando tenemos el recurso económico o la necesidad legal de generar un tratamiento
pero en otro lado. Bueno, existen tecnologías, por ejemplo, esta es la típica a la hora de trabajar con aguas subterráneas que están contaminadas. Cuando trabajamos con aguas subterráneas, como les contaba, la capacidad de autodepuración es muy lenta, entonces conviene generar sistemas de tratamiento, como es en este caso, por ejemplo, una extracción de agua mediante un pozo de bombeo, o sea, una bomba que extrae el agua. Dentro de se extrae este agua y por medio de procesos generalmente físicos, no químicos, físicos de separación, se separan las fases, se separa el hidrocarburo por un lado, que generalmente se utiliza este sistema para tratar aguas contaminadas por hidrocarburo. Son dos fases, es fácil de separar, el agua se reinyecta al acuífero y el hidrocarburo se recupera y después se pasa, se quema, se consume, se reutiliza, dependiendo su composición química. Estos son sistemas muy típicos a la hora de trabajar, por ejemplo, con estaciones de servicios que se pincharon los tanques de almacenamiento. Entonces lo que se hace es eso, es una bomba, se extrae, se filtra, se separa y se vuelve a reinyectar. Después existen muchos sistemas de tratamiento. Al tiempo no nos da para evaluar cada uno de los sistemas, pero quiero que se lleven esto. Tenemos sistemas de filtración avanzada. ¿Qué significa? Que se utilizan membranas específicas para retener ciertos parámetros en el tratamiento de las aguas. Por ejemplo, esto es un sistema de tratamiento de aguas de lixiviados previo a ser vertidos a un cuerpo de agua. Estos de este tamaño serán 3 veces más grandes para que dimensionen lo que sucede en una planta de tratamiento. ¿Cuál es el problema? Es muy caro. ¿Sí? Entonces, esto lo utilizan solamente las empresas serias y que tienen que tratar sus efluentes líquidos o los lixiviados, pero es un proceso muy caro. Después tenemos los procesos de ósmosis inversa y nanofiltración. También son sistemas de tratamientos que se utilizan membranas, son muy buenas para eliminar sales, metales pesados y arsénico. Vos, Matías, que me comentabas de estos contaminantes. El problema que tienen es que es muy costoso, ¿sí? Entonces, esta es la metodología para extraer estas sales, estos metales peligrosos de tratamientos de aguas que tenés en una planta. Otro mecanismo es a través de filtros de carbón activado. Generalmente el carbón activado se utiliza para remover los compuestos volátiles, hidrocarburos, gases, que bueno, también son caros. Después tenemos tratamientos biológicos, o sea, a partir de extraer el agua, los tratamos con microorganismos en espacios cerrados, microorganismos controlados. Pero bueno, eso va a depender también del tipo de contaminante que tenemos. Después tenemos bioreactores aerobios o anaeróbicos. Por ejemplo, un biodigestor puede ser tranquilamente una forma de tratar aguas con alta carga orgánica en un medio anaeróbico, generar biogás que tiene contenido de metano y recuperar ese metano como energía. Estos son sistemas de tratamientos que se utilizan generalmente para aguas residuales con alta materia orgánica. Después tenemos sistemas más económicos, que son los humedales, que son artificiales, que se crean también para tratar aguas residuales. Lo que pasa es que acá la complicación que tenemos es que necesitamos un gran territorio, ¿no? Y un control continuo. Después tenemos sistemas de absorción e intercambio iónico. Son columnas como estas que están acá, que son columnas o así o paradas, que tienen diferentes resinas, diferentes compuestos metálicos que tienen la capacidad de absorber o de generar un intercambio iónico, entonces retienen el contaminante. Son muy buenas para todo lo que es el tratamiento de metales pesados.
Y para que les quede claro en la cabeza la diferencia entre absorción y adsorción, esta B y esta D, la diferencia es que absorber significa que ingresa, ¿no? Que es ingresado a la célula, que es ingresado. Ahora, la adsorción es que el contaminante queda sobre el otro contaminante o sobre una célula o sobre un filtro, ¿no? No ingresa. Entonces, cuando uno tiene equipos de tratamientos que son absorbidos, significa que después hay que hacerles un tratamiento para recuperarlos, porque no es que los degradan, solamente los retienen. Y en estas tablas lo que intenté mostrarles es la capacidad de retención que tienen cada sistema de tratamiento. Por ejemplo, si hablamos de microfiltración, como ustedes ven acá en las flechitas, la microfiltración, que es a través de unos filtros, son más económicos. Esto va en medida de más caro, de más barato a más caro. La microfiltración sirve para retener bacterias y sólidos en suspensión. Sirve para retener grasas, o sea, moléculas grandes. La ultrafiltración es más efectiva porque ya retiene virus, o sea, baja su capacidad de filtración y retiene proteínas. Ahora, la nanofiltración es muy utilizada en muchos tratamientos porque es muy efectiva y es más económica que la ósmosis inversa. Permite tratar algunos iones, no todos, algunos, y permite retener azúcares, ¿no? Y por último, lo que es la ósmosis inversa, que es la mejor tecnología para retener estos contaminantes que me preguntabas, Matías, pero también es la más cara, que retira todo tipo de compuesto que no sea el agua y deja el agua totalmente pura, eliminando hasta las sales. Esto generalmente es la mejor metodología de tratamiento para cuando hay un gran impacto y no se puede continuar ni con disolución ni con ningún otro tipo de tratamiento. La ósmosis inversa es la mejor, la más efectiva y la más cara. Entonces, medianamente, como para mostrar algo sencillo, porque una cuestión es lo ideal y otro es lo que se puede hacer con los recursos que se puede. Como dijo Romina, estamos en Argentina. En este caso, por ejemplo, en la Laguna San Roque, Córdoba, no sé si la conocen, hubo un grave problema de eutrofización y proliferación de cianobacterias. ¿Esto por qué? Bueno, porque un aporte muy grande de nutrientes. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo contener. Así como hoy les comentaba con el hidrocarburo, bueno, pusieron una lancha y empezaron a contener y a controlar todas esas cianobacterias que están en superficie para dejar de que se proliferen, para frenar la reproducción. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron a partir de 300 metros de barrera para contener estos afloramientos. Y esto también les permitió hacer otros trabajos en otras áreas para recuperar la calidad de las aguas. Ahora, ¿qué sucede con el agua que tenemos este tipo de situaciones? Este lugar, por ejemplo, es el arroyo, no es el Pinazo, no me acuerdo el nombre, es uno de los arroyos donde estamos trabajando con el laboratorio, ¿no? De la universidad. ¿Qué hacemos con este cuerpo de agua que está totalmente impactado por un montón de descargas? Y no solo eso, sino que también tenemos basurales clandestinos que están al lado contaminando suelo. Bueno, ahí empieza todo el tema donde uno tiene que empezar a trabajar de forma integral suelo y agua, y que lo vamos a trabajar en la próxima clase, todo lo que es la fase de suelo, incluyendo la parte de aguas también un poquito, porque está todo relacionado. Bueno, vamos bien. Por ahí si se durmieron una siesta, los despierto. Estamos con la tarea 2. No es muy difícil. Les dejé material bibliográfico en la plataforma.
Hay bastantes cosas, no es de lectura obligatoria, pero sería interesante que le den una ojeada por lo menos porque realmente les va a servir. Entre la bibliografía que está en la plataforma está este libro, Contaminación Ambiental, una visión desde la química. Es muy interesante porque, como lo dice su nombre, habla de la contaminación, pero desde la química, desde los procesos, que es muy importante entenderlo para poder entender cómo remediar el lugar. En función de este libro les pido que respondan 3 preguntas, que es el tribustilestaño, qué es la contaminación por bionutrientes y por qué los detergentes son contaminantes. Como segundo, sí. Como segundo punto les pido que elijan un caso real de contaminación hídrica, pero que sea un caso real, algo que les interese, no importa de dónde. Puede ser Cuenca, Matanza, Rachuelo si les interesa, pero no importa el caso, pero sino que sea real para que deje de ser hipotético. En lo posible algo de derrame de hidrocarburos, contaminación por metales pesados, eutrofización, contaminación difusa por agroquímicos, lo que les interese. Y en función de su caso de estudio, les voy a pedir que indiquen, bueno, cuál es la ubicación, cuál es el uso principal del recurso, por qué es importante recuperarlo o no, identificar qué es lo que lo está contaminando, si es de origen puntual o difuso, describir, o sea, listar e indicar cuáles son los contaminantes presentes y por último ustedes tienen que proponer 2 tecnologías de remediación, ¿no? Que ustedes consideren. Puede ser in situ, puede ser ex situ, pero alguna de las formas de remediarlo. Si es un caso real que ya fue remediado y quieren utilizarlo, no hay problema. La idea es de que ustedes puedan ver cómo se pueden ir aplicando estas tecnologías o estas estrategias de remediación. Bien. Perfecto. ¿Sí? Bien. Lo que les debo es que todavía no cargué el foro. No, la clase está cargada, la clase está cargada. El foro. Ahora les cargo el foro y mañana les estoy subiendo la clase para que ya les quede. Bueno, dale, gracias, Gaby. Sí, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Los chicos se tienen que ir porque es algo... porque yo los jueves estoy cursando otra materia, por eso falté Sí, sí. Ninguno. No. No, mira, yo no tengo ningún problema porque entiendo que a veces pasan estas cosas. No voy a ponerme a competir. Yo sé que preferís la otra profesora o el otro profesor. Ya me lo dejaron claro tus compañeros. Mira, lo que te cuento es, primero que las clases conmigo, por lo menos que van a ser las primeras 4, yo las voy a dejar grabadas. Así que, bueno, tenés el problema que después escuchar la grabación, que es un poco más aburrido quizás, pero bueno, lo puedes hacer mientras te tomas unos mates o lavas los platos. Esa es la parte linda. Y después lo que es la presentación lo evaluamos. Con que vos la presentes, calculale que son 20 minutos, con que vos hagas el entregable y que después coordinemos, si no coordinamos en otro momento y la rendís más temprano o un miércoles o un viernes, no hay ningún problema. Ah, bueno, no sabía que se podía hacer eso. Yo contaba con que la semana que viene por ahí no voy a estar, pero la Claro. ¿Qué materia es? No faltes. Te lo digo por experiencia. Es una hermosa materia, pero ¿qué profesora? ¿Es una profesora? no, es un profe nuevo, por eso es que no sabemos bien los temas. Bueno. Todavía no... No faltes porque es una materia muy interesante y yo te voy a dejar las clases grabadas, así que aprovecha por lo menos los primeros encuentros que van a tener conmigo. Después nosotras, si querés, en todo caso, coordinamos y lo ideal sería que
que tus compañeros puedan escuchar tu trabajo, pero tampoco nos vamos a complicar mucho. Después me decís qué día te conviene, el miércoles, y si a vos te queda bien un miércoles, rendís el miércoles y listo. ¿Te parece? Dale, perfecto. Y profe, después quería consultarte sobre la presentación. Sí. La idea es presentar el plan de manejo, pero em, elegir, por ejemplo, un caso así concreto, no sé, yo ya estuve buscando algo, y a partir de eso Sí. No, no, un caso específico. O sea, lo que yo quiero es que vos aprendas a trabajar como ingeniera ambiental frente a un problema, por ejemplo, de cianobacterias. Podés utilizar de base casos de éxito, porque claramente todos necesitamos de antecedentes para replicar información, ¿no? Entonces vos, hay muchos casos de cianobacterias por varios lugares de Argentina. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Mirá, entonces vos me presentás, tenemos este problema, sucede por este motivo, el plan de manejo que propongo se fundamenta en esto. Bueno, ¿hay solo teoría? Bueno, utilizamos la teoría. ¿Hay casos de éxitos? Utilizamos los casos de éxito. ¿Cómo lo voy a controlar? Por ejemplo, no es el caso de cianobacterias, pero vos me decís, no, yo voy a hacer un plan de manejo con fitorremediación. Perfecto. ¿Qué plantas? ¿Cómo te sustentas de esas plantas? ¿Por qué las elegiste? ¿Qué haces con las plantas y cuánto tiempo las tenés ahí trabajando? ¿Bajo qué conjetura decís de que son 10 días o 20 meses? ¿Se entiende? O sea, la idea es de que vos puedas pensar en un caso real o hipotético, pero que a vos te sume. Bien, y si yo encontré un caso concreto y encontré un plan Sí, que parece que funcionó, mejoralo. se está controlando todavía en realidad, como que no se terminó todavía el plan. Bueno, mejoralo. Bien, o sea, agregarle a Sí, agregarle a... sí, sí. No, no me copies y pegues un plan de manejo porque no tiene mucho sentido para vos. Claro. Utilizalo de base, replicalo en otro lugar o usalo de base, pero dejale tu impronta. ¿Qué es lo que vos harías como ingeniera ambiental que ellos no están haciendo? ¿Qué es lo que ves como pata floja? ¿Qué ves de innovador? Bien, ok. ¿Y cuánto es más o menos como el mínimo del trabajo a entregar escrito que tiene que tener de hojas? No, bueno, no sé si no lo puse, pero algo no muy extenso. No muy extenso, porque realmente, perdón que lo diga así, pero que lo llenen de baba no tiene mucho sentido para mí. Lo que me interesa es que ustedes entiendan las técnicas, sean concretos. No, la extensión la dejo a criterio de ustedes, pero sean concretos, técnicos, como si fuera que les estuviese pagando. Cosa que no va a pasar, pero como que si ustedes estuvieran trabajando. Utilízanlo de práctica profesional también. Bien, listo. Cualquier cosa, me mandas un mensaje por la plataforma o tienen mi WhatsApp, lo que sea, me avisas y yo les contesto sin problema. Dale, ¿Sí? dale, profe, gracias. Dale, nos vemos. No, profe. Nos vemos, Bueno, chicos. listo. Igualmente, chau, chau. Chao, Chao, chao. hasta luego.